Buenas noches, hermanos. Buenas noches, buenas noches. Le voy a pedir que tome su lugar. Estamos por empezar lo que continúa en el estudio de Génesis, donde nos encontramos. Vámonos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Voy a leer los primeros versículos y después me voy a detener para que oremos todos juntos. Dice capítulo 18, versículo 1. Dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, o sea, junto a Abraham. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y hasta ahí me voy a detener. Oremos. Señor, gracias Padre, porque en tu palabra está, Señor, tu voluntad, y está tu sabiduría, y está tu consejo, y está todo, Señor, realmente lo que tú eres. Gracias porque podemos encontrar en ella no nada más lo que acabo de decir, sino realmente te encontramos a ti. Gracias, Señor, porque tú nos vas a permitir hoy, Señor, ver en tu palabra muchas cosas muy importantes, Padre, pero yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a que a cada uno de nosotros, los que estamos hoy aquí presencialmente o los que estamos desde casa conectados viendo este mensaje, podamos hoy hacer un clic con tu palabra, Señor, que hoy nos cargan los 20 y que hoy, Señor, tomemos la decisión que tengamos que tomar, Señor, pero que esté alineada a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús disponemos nuestra mente y nuestro corazón. Háblanos, Señor, háblanos, henos aquí. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, estamos en Génesis capítulo 18 y ya leí los primeros versículos del pasaje, ¿sí? Y en estos primeros versículos del pasaje ya nos damos cuenta de que después de lo que vimos la semana anterior, que fue algo bien impresionante respecto del trato de Dios con Abraham,
y de lo que sigue siendo y las diferentes formas en que Dios se sigue mostrando a Abraham. Estamos viendo, como ya lo he dicho 2, 3 veces, una evolución o un avance en la forma en la que Dios se relaciona con Abraham, ¿sí? Y nada más para que quede asentado en la grabación, y por si alguien lo quiere anotar, voy a mencionar lo que desde el punto de vista teológico podemos concluir de cómo es que Dios se da a conocer al hombre y cómo es que la forma en que el hombre va avanzando en el conocimiento de Dios. Hay cinco, digamos, como que, si quisiéramos decirlo, como escalones o como fases en las cuales vamos pasando todos aquellos que tenemos un contacto con Dios y que llegamos al punto de decir que lo conocemos, ¿sí? Esas 5 fases, la primera es la revelación de su existencia, ¿sí? La revelación de su existencia. ¿Qué significa eso? Que lo primero que cualquier hombre, la primera cosa con la que cualquier hombre se topa cuando tiene un encuentro con Dios es realmente eso, un encuentro con Dios, o sea, darse cuenta de que Dios existe. Por eso es la revelación de su existencia. Cualquier persona que no cree en Dios, o cualquier persona que dice creer en Dios, pero que realmente cuando nos ponemos a ver su vida no ha tenido realmente una verdadera experiencia de contacto con Dios, es que no ha tenido esta fase, la revelación de su existencia. ¿Sí? La segunda fase pudiéramos decir que es la revelación de quién es Dios. ¿Sí? La revelación de quién es Dios, porque cualquiera puede decir: yo tuve un encuentro con Dios, pero no avanzar en el quién es el que me contactó, conocer a esa persona con la que hicimos un contacto. De hecho, seguramente ustedes han visto, ahora proliferan videos de artistas o de gente prominente que menciona que en algún momento tuvieron un encuentro con alguien divino o alguien y que les cambió la vida, pero no digamos, les preguntas y es ese Dios o ese contacto o eso que tuviste, ¿quién es? ¿Lo conoces? Y no, llegan nada más, se quedan en la fase de que tuvieron un encuentro que les cambió algo, pero realmente no tienen la revelación de conocer quién es la persona con la que tuvieron el encuentro. La tercera revelación es, o la tercera fase es la revelación de lo que Dios quiere. La revelación de lo que Dios quiere, ¿sí? Y esta es una profundidad mayor de conocer no nada más quién es Dios, sino lo que Él quiere, lo que Él quiere para mí, lo que Él quiere conmigo, lo que Él quiere con el mundo, etc. La cuarta fase vendría siendo la revelación de cómo es Él, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de conocer el carácter de Dios, de conocer sus intenciones, ¿sí? Y la quinta fase, que es la quinta fase es cuando tienes una intimidad con Dios, y la podríamos decir que es la revelación de cuando nos damos cuenta de que Dios quiere tener una relación con nosotros, una relación personal. Para nosotros, seguramente todo lo que acabo de decir, para los que estamos aquí y a lo mejor para los que están conectados desde casa, todo esto pues suena a lo mejor hasta redundante, a lo mejor hasta en nuestro mismo idioma cristiano lo damos por sentado. Damos por hecho que todo esto, cualquiera que sigue un proceso normal de conocer a Dios, pues a lo mejor no sabíamos cómo se llamaba, pero lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Pero lo quise traer a colación porque realmente
hasta el capítulo 17, el capítulo anterior a este que vamos a ver hoy, hemos visto en Abraham las primeras 4 fases, ¿sí?, del conocimiento de Dios. O sea, Abraham tuvo un encuentro en el primer capítulo que Dios le habla de su existencia y Dios lo llama, ¿sí o no? Dios lo llama en Ur y le dice, ve a tal lugar, ¿sí? Entonces, y después más adelante tiene la revelación de quién es Dios. O sea, no sabía ni siquiera quién le había hablado, porque no le dijo su nombre, no le dijo muchas cosas que parecerían como que básicas en una relación, sino Abraham literalmente obedeció y se fue sin preguntar más cosas, pero ya después conoció quién le había hablado, ¿sí? En la tercera fase nos dimos cuenta que Abraham, de hecho para Abraham fue la segunda fase, fue lo que yo mencioné en la tercera. Dios le da a conocer a Abraham lo que quiere para Abraham, ¿sí? Quiero para ti esto y voy a hacer de ti esto y en tu futuro esto, etcétera, ¿no? Entonces ya lo hemos visto. Entonces pasó esa fase también Abraham. Y la cuarta fase la vimos la semana pasada, el cómo Dios está llevando a Abraham a conocer su carácter, a darse a conocer en un aspecto para que se dé cuenta Abraham de que no nada más tiene contacto con el Dios Todopoderoso, sino que las intenciones de Dios son buenas para Abraham y su carácter es bueno para todos los que tienen contacto con él, ¿sí? Hoy vamos a ver en el capítulo 18 lo que es la revelación o la fase que tiene que ver con cuando alguien se da cuenta del tipo de relación que Dios quiere con él, ¿sí? Y lo vamos a ver muy clarito en Abraham. De hecho, ya empezamos leyendo unos pocos versículos que ya nos dieron seguramente alguna idea. Entonces, voy a retomar la lectura ahí en Génesis 18. Y estamos en el versículo 1 donde dice que Dios le volvió a aparecer a Abraham. Literalmente muy poco tiempo después del capítulo 17 sucede esto, ¿sí? A lo mejor pasaron pocos días. Ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Pero pasan muy pocos días y Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Y se le aparece en el encinar de Mamre, que es un lugar donde Abraham estuvo habitando prácticamente 14, 15 años de su peregrinar en la tierra prometida. Se asentó ahí como 14, 15 años. Y dice que el versículo 1 que Abraham estaba imagínense, época de calor seguramente. Y dice que estaba el calor del día, por eso podemos concluir que es época de calor, ¿sí? Y en aquella zona que de por sí es una zona desértica, a lo mejor muy parecido a lo que es esta zona, Monterrey, Nuevo León, en plena época de calor, sí o no que cualquiera si no tiene clima en su casa o si no tiene mínimo un aire lavado en su casa, pues muchas veces es insoportable estar dentro de la casa. Entonces es como que costumbre estar afuera de la casa en las horas más calientes del día. Sí, en las horas más calientes del día se busca un lugar de sombra, pero fuera donde de repente nos dé ahí algo de airecito, ¿no? Y seguramente lo que está haciendo Abraham. Y Abraham está fuera de su casa, descansando, tomando el aire, ¿sí? Y de repente, sin darse cuenta, en algún momento de su descanso, está levantando sus ojos y se da cuenta de que hay 3 personas que ya están junto a él. O sea, literalmente no los vio ni llegar. Dice el versículo 2, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. O sea, Abraham está a lo mejor un poco distraído,
pero estos 3 varones llegan a la puerta de su casa y él no se dio cuenta ni cómo llegaron. Le llegaron por atrás, le llegaron de lado, él estaba distraído, estaba dormido, no sabemos, pero literalmente él se da cuenta que hay 3 personas y dice, y los vio y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. O sea, por más que dice que estaban junto a él, pues no estaban así como que pegaditos uno al otro, sino seguramente estaban muy cerca, y él se levanta corriendo y se acerca a ellos. Y entonces vean la actitud de Abraham, ¿sí? Dice, se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham empieza a dirigir sus palabras, de las 3 personas se empieza a dirigir a un señor, ¿sí? Pero ojo, hasta ahorita Abraham no se ha dado cuenta que está hablando con Dios, ¿sí? Él ve a 3 hombres, él ve a 3 personas, seguramente uno de ellos destaca, a lo mejor por su forma de vestir, a lo mejor por su apariencia, destaca, y para Abraham él detecta como que él es el líder, o él es el que pues con el que me tengo que dirigir, ¿no? Entonces se dirige a esa persona y le dice: Señor, si ha hallado gracia en tus ojos, que te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como tú has dicho, haz como has dicho. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo un rasgo en Abraham, un rasgo de hospitalidad, ¿sí? Estamos viendo un hombre que, independientemente de que todavía no sabe que está teniendo un contacto con Dios y con 2 ángeles que vamos a descubrir después que son 2 ángeles, él simplemente por un acto de hospitalidad ve a 3 hombres cruzando el desierto para él, cruzando el desierto, y él lo primero que piensa es: son hombres cansados, son hombres con hambre, son hombres que mínimo lo que les puedo ofrecer es lo que tengo, que es que se refresquen. Por eso les dice: déjenme traer agua, que se laven sus pies, ¿sí? Descansen en la sombrita del árbol, yo les voy a traer de comer, ¿sí? Y los invita literalmente a estar con él, a descansar, a refrescarse, a comer. ¿Y quién contesta? Dice: ellos dijeron: haz así como has dicho. O sea, realmente los que terminan contestando son los otros 2, los ángeles. No contestó el varón prominente, ¿no? Y entonces hay un pasaje que está en Hebreos 13, que dice que no nos olvidemos de la hospitalidad. Dice: porque algunos, por ella, o sea, por la hospitalidad, algunos sin saberlo, han hospedado ángeles. ¿Sí? Entonces, realmente lo que está viviendo ahorita Abraham, literalmente es lo que dice Hebreos, ¿sí? Está hablando de una situación en que, sin saberlo, Abraham está recibiendo en su casa a 2 ángeles y a Dios mismo. Y la actitud de Abraham es: te doy todo lo que tengo y no sé quién eres. Fíjense, la actitud de Abraham, ¿cómo es? Que le dice a estas 3 personas, a 3 desconocidos: te brindo todo lo que tengo sin saber quién eres. Y entonces vemos en el versículo 6: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de panes cocidos debajo del rescoldo? Literalmente lo que hacen en esa parte de Asia viene siendo algo que se conoce en México como una especie de gorditas de harina, ¿sí? Gorditas de harina aplastadas, y en lugar de cocerlas en un horno como tal, no las cocían en el horno, lo que hacían era ponerlas así literalmente en las brasas.
literalmente en las brasas, ¿sí? Siempre en aquellas épocas tenían la costumbre de tener fuego vivo, siempre tenían fuego vivo en todo el tiempo mantenían un pequeño lugar con fuego. ¿Por qué? Porque en diferentes momentos alguien comía o alguien necesitaba calentar algo, entonces siempre tenían fuego prendido, ¿sí? Y lo que hacían con esas gorditas de harina era ponerlas en el carbón prendido, ¿sí? Y se quemaba de una parte, la volteaban, se quemaba de la otra parte y luego al sacarla le quitaban las partes quemadas superficiales y ya la parte interna de la gordita estaba con un sabor rico, cocida la harina, y hacías una especie de pan que sería pues algo parecido a lo que se hace aquí con cajeta, que con dulce, pero obviamente sin cajeta, sin dulce, ¿sí? Solamente el pan. Entonces eso lo acostumbraban comer remojado con leche, remojado con mantequilla, remojado con el caldo de algún guiso, de haber hecho un caldo de un animal, o sea, haber guisado un animal. Entonces era la costumbre. Y entonces así esto es lo que significa panes cocidos debajo del rescoldo, o sea, debajo del fuego. Dice, y corrió Abraham a las vacas. Fíjense que Abraham no nada más dice, ahorita organizo todo el show, sino que él literalmente está tomando la iniciativa de organizar toda la recepción, ¿sí? Le da instrucciones a su esposa y luego dice, va a las vacas, escoge un becerro tierno y bueno y se lo da al criado. Y entonces le dice, apúrate con preparar esto, y dice, y se dio prisa para prepararlo. Dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que se había preparado y lo puso delante de ellos. Entonces yo me imagino un Abraham que va con Sara, le da instrucciones, regresa con los señores, todo está bien, ¿qué más les acerco? Permítanme tantito. Y va ahora a escoger la res, la escoge, se la lleva al criado, regresa otra vez con los señores a ver qué les falta, qué les acerco. Y no, nada, ok, se va por la mantequilla, por la leche, regresa. Alguien que está al pendiente de sus invitados, ¿sí? Y dice que él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron cuando ya todo estaba listo. O sea, ya que todo está preparado, él mismo lo trae, lo sirve y se sienta con ellos a comer, ¿sí? Se sienta con ellos y comieron. ¿Cuánto tiempo pasó? Imagínense, entre que se lavan, entre que sacrifican un animalito, entre que lo cocen, seguramente pasaron mínimo 2 horas, ¿sí? Mínimo 2 horas. Y en esas 2 horas, seguramente los varones y Abraham intercambiaron cosas, ¿sí? Platicaron, algo a lo mejor les dijo Abraham, a lo mejor ellos no hablaban mucho como su servilleta, pero a lo mejor él se explayó y soltó como muchos otros, y la verdad es que hubo un momento de convivencia, no nada más durante la comida, sino antes de la comida. Entonces se sientan y comen, y literalmente lo que está pasando, lo vuelvo a repetir, literalmente lo que está pasando, porque era la costumbre. No crean que cada quien se servía en su plato, o sea, como que ponían el guiso en medio y cada quien se servía en su plato. No, lo que se hacía en aquella época era poner el guiso en medio y todos metían el panecito remojado en el guiso. O sea, están comiendo los 4, están comiendo del mismo plato. Del mismo plato están comiendo. Ahora, Abraham todavía no sabe con quién está comiendo, pero es de llamarnos la atención cómo es Dios, que literalmente Él quiere comer con nosotros en nuestra mesa. Dios está dispuesto a convivir con nosotros al grado de rebajarse a comer lo que le pongamos en la mesa, ¿sí? Abraham le trajo lo mejor que pudo traerle,
Pero no creas que porque no, a lo mejor alguien dirá aquí, yo no tengo que ofrecerle a Dios. Dios no va a mi casa porque como puros frijolitos y arroz. No, no, Dios no es así. Dios come con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Él quiere comer con nosotros. Yo les pido que mediten en esto, porque cada vez que tenemos alimento delante de nosotros, como cristianos estamos muy acostumbrados a orar por los alimentos y a veces hasta repetir las mismas frases, la misma fórmula, ¿sí? Pero poco nos detenemos a meditar que realmente Dios está comiendo conmigo, porque Dios está en mí. Él sabe lo que como. Y cuando la comida está muy rica, se goza conmigo, y cuando no me gusta la comida, está conmigo también. Y cuando estoy padeciendo por falta de, también está conmigo. Él está conmigo. Él no viene nada más cuando tengo pachanga en la casa. No. Él viene todos los días y yo lo invito. ¿Ok? Bien importante esto. Entonces, y notar una actitud en Sara, porque cuando Abraham va con Sara y le dice, haz esto y haz esto porque tengo invitados, no vemos a una Sara con que, ay, ¿para qué invitas gente? No estoy preparada, no estoy lista, estoy haciendo otras cosas más. No, vemos en Sara también una actitud rápida, ¿sí? Estar listos para alguien, para ofrecerle a alguien lo que tengo, ¿sí? Versículo 9 dice, y le dijeron, o sea, terminan de comer, porque dice ahí que comieron, o sea, los 4 comieron, y versículo 9, le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y entonces, literalmente, aunque podemos concluir que tuvieron algún tipo de comunicación antes y durante la comida, realmente no se menciona de qué hablaron. Lo que sí se menciona es que estos hombres, o alguno de estos hombres, le pregunta a Abraham por su mujer, pero no nada más le dice ¿dónde está tu mujer?, sino que le dice ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Quién era el único que sabía, según lo que vimos en el capítulo anterior, que Dios le había cambiado el nombre a Sara, de Saraí a Sara? ¿Quién era el único que sabía eso? Dios. Porque Dios le dice a Abraham, le cambia el nombre a Abraham y después le dice, y tu mujer ya no será Saraí, sino será Sara, ¿sí? Y entonces Dios era el único que sabía cómo se llamaba. Entonces, para cuando alguien de los 4 le dice a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer?, seguramente Abraham se saca un poquito de onda y él contesta, aquí en la tienda, seguramente en la tienda principal. Cuando nos imaginemos una tienda de aquella época, y obviamente del tipo de tiendas que existían, no pensemos como en una casa de campaña donde apenas caben 2 o apenas caben 4. Literalmente eran tiendas amplias. Muchas de las tiendas de gente importante eran tiendas más grandes que lo que una casa actual de las que conocemos eran, o sea, porque era literalmente tiendas donde veo un espacio para descanso, un espacio para muchas cosas, e inclusive había en esa cultura como que cuidaban mucho los espacios personales, sobre todo porque en época de calor, imagínense en pleno desierto, con todas esas tiendas hechas de pieles y hechas de telas, pues adentro seguramente era un hornito, ¿no? Entonces era muy complicado a veces en época de calor dormir acompañado. Entonces había un espacio para el hombre, había un espacio para la mujer, había un espacio separado. Normalmente era algo separado que se manejaba. Entonces las tiendas eran grandes, y cuando estas mujeres le preguntan a Abraham por su mujer, él seguramente dice, está aquí en la tienda.
Pero pues en qué parte de la tienda puede estar al principio o al final, pero seguramente como toda mujer, Sara quiere enterarse de qué están hablando, ¿sí? Y Sara está ahí cerquita, lo más cerquita que puede, sin ser vista, escuchando, y lo vamos a ver, versículo 10 dice, entonces dijo, o sea, ya que le pregunta dónde está tu mujer, la persona que toma la palabra es Dios y dice, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y entonces cuando esta persona que está hablando dice esto, son exactamente las palabras que Dios le había dicho a Abraham en el capítulo anterior. Entonces Abraham puede concluir que está volviendo a hablar con Dios, ¿sí? Y que le está repitiendo lo mismo. Y dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Recordemos, Abraham tenía 99 años y Sara tenía 10 años menos, o sea 89. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, para los 89 años, Sara ya había dejado de tener su periodo de menstruación. Versículo 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Fíjense, se ríe Sara y se ríe no nada más por lo que escucha, sino por lo que se imagina, ¿sí? Ella dice, no me imagino cómo puede ser que ya viejos los dos podamos tener intimidad. Imposible. Ella literalmente dice, imposible. Él no puede y yo no puedo tampoco. Y aunque podamos, ¿de qué sirve si yo ya ni estoy preparada físicamente? O sea, por eso el detalle de la menstruación aparece en la Biblia. O sea, porque ella ya estaba imposibilitada, no nada más físicamente por el tema de la menstruación, sino también, de hecho, la Biblia dice desde antes que ella era estéril. O sea, ella era estéril y aparte muy vieja y aparte ya no menstruaba. Y luego por el otro lado, el otro casi muerto, que así lo dice en el Nuevo Testamento, el otro ya estaba casi muerto. Y aún así, ella dice, ¿esto es una broma? Y se ríe. Y entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Nótese que Dios se dirige a Abraham, todavía no le habla a Sara, pero Dios se dirige a Abraham porque está pasando algo que muchas veces pasa en los matrimonios, que es una falta de comunicación. Vemos aquí, en este matrimonio vemos una falta de comunicación. En el capítulo anterior vimos que Dios le da promesas y directamente le dice a Abraham, tú vas a tener un hijo de tu mujer, ¿sí? Y luego también le dice, llamará su nombre ya no Sarai sino Sara. Y lo único que Abraham le dice a su esposa es lo del nombre, pero no le dice lo otro, ¿sí? ¿Por qué no le dice lo otro? Tal vez porque, recuérdense que también Abraham se rió. Entonces también a Abraham le pareció como que chocante contárselo también a su esposa. A lo mejor él pensó, bueno, pues si Dios lo quiere hacer que lo haga, pero que no se me ría Sara a mí por llevarle yo el mensaje, ¿no? Entonces él se guarda lo que Dios le dijo. Y entonces por eso Dios le dice, hey, ¿por qué tu esposa se ríe? Tú ya tenías que haberle comunicado lo que yo te dije y los dos tendrían que estar alineados con lo que yo quiero para ustedes. ¿Me explico? ¿Sí? Hay cosas
que Dios le da como palabras personales a cualquiera de nosotros. Pero creo que estamos de acuerdo que si la promesa o la palabra que Dios le está dando a Abraham involucra a un hijo de tu esposa, lo más normal es que le digas a tu esposa, ¿no? Porque es una promesa compartida de dos personas, no nada más de uno. No nada más de uno. Entonces, el deber de Abraham debió haber sido comunicarle a su mujer lo que Dios le había dicho, ¿sí? Y alinearse, o sea, seguir orando, seguir buscando a Dios en relación a lo que a ambos se les había prometido, pero no lo hizo, ¿sí? Entonces, literalmente con lo que Dios le dice a Abraham, le está diciendo: ¿por qué no le has transmitido a tu esposa el mensaje? ¿Por qué no estamos en la misma sintonía todos? Versículo 14. De hecho, esto es el título de la enseñanza de hoy. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Quién dice que sí? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. No la hay. Y nosotros lo hemos visto en un marco teórico, pero también en un marco real. Y a lo mejor nosotros podemos decir: ¿cómo puede ser algo difícil para Dios si la Biblia dice que Él hizo las estrellas con sus dedos? Eso es algo teórico. ¿Por qué es teórico? Porque yo no lo vi. Yo lo creo, pero yo no lo vi. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil?, literalmente le está diciendo: a ver, aquí yo estoy. ¿Tú crees que para mí hay algo difícil? Y yo creo que cuando Dios le pregunta eso a Abraham, estando así, cara a cara, Abraham se queda a lo mejor en shock. Porque no, de hecho la Biblia no dice que haya contestado, no haya contestado. O sea, Abraham no puede contestar porque seguramente su respuesta es no, pero tiene que hacer un recuento de cosas, ¿sí? Y quiero detenerme ahí tantito porque hay cosas en el recuento personal de Abraham que seguramente tuvo que hacer, a lo mejor en ese momento o después terminó haciéndolo, pero también cosas que nosotros tenemos y que en nuestro recuento personal tenemos que llegar a ciertas conclusiones. Lo primero que tenemos que poner en la mesa es que si Dios a nosotros nos preguntara esto: ¿tú crees que para mí hay algo difícil? ¿O hay algo difícil para Dios, pero que Dios me lo esté preguntando a mí personalmente? Yo lo primero que tendría que pensar o concluir son dos cosas. Una es lo que yo sé de Dios o lo que yo creo de Dios. Y eso que sé o eso que creo puede ser un marco en el que simplemente tengo un conocimiento teórico o un conocimiento de fe, pero sin una experiencia personal. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham sabía que Dios era el creador, era el Dios eterno, ¿sí? ¿Por qué lo sabía? Porque se le había transmitido que había existido un Dios creador y un Dios eterno, ¿sí? Y se le estaba presentando, ¿sí? Y a lo mejor él nunca vio cómo Dios creó, pero él sabe que Dios es creador. Ahora, Abraham sabía quién creó al hombre y quién creó a la mujer. Entonces, cuando Dios le pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? La respuesta es: bueno, ¿quién hizo el cuerpo del hombre y quién hizo el cuerpo de la mujer? Y aunque Abraham no lo haya visto, lo sabía, ¿sí? Ahora, podemos poner inclusive otras cosas. ¿Quién hizo el animal que nos acabamos de comer?
¿Quién hizo el trigo con el que se hizo el pan que nos acabamos de comer? O sea, a esas conclusiones pudo llegar muy fácilmente Abraham haciendo un recuento de cosas, o sea, a lo mejor que están en un ámbito de saber o de conocer o de creer. Pero hay otras cosas que están en el ámbito ya de tener una experiencia personal, ¿sí? Y en este ámbito de experiencia personal, Abraham pudo haber dicho, pues claro que no hay nada difícil para Dios. ¿Por qué? Porque Dios me rescató del faraón cuando el faraón pudo matarme y quedarse con mi esposa. Claro que no hay nada difícil para Dios, porque Él me dio una victoria con 300 hombres contra un ejército de cinco naciones. ¿Me explico? O sea, ya había cosas en la vida de Abraham como para hacer un recuento y decir, todo lo que yo sé de Dios me dice que no hay nada difícil para Él. Pero también todo lo que yo he vivido en mi vida me dice que no hay nada difícil para Dios. ¿Sí? Y creo que nosotros tenemos que meditar en esto, porque siempre que a nosotros llega la prueba, siempre que llega nuestra fe al punto de ser estirada nuevamente, siempre está el que hagamos un recuento y sigamos tomando la decisión de creer en Dios o en no creer en Dios. Y cuando hacemos el recuento de forma adecuada, vamos a darnos cuenta que en nuestro pasado hay muchas cosas de nuestra vida que son testimonio para nosotros mismos de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? No nada más es un tema de lo que yo sé de Dios, sino ya hay una experiencia mía personal con Él. Ok, sigamos leyendo. Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y entonces aparece Sara en escena, dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí. O sea, a Sara no la llamaron, a Sara no, pues se escucha aludida y se presenta y dice, no me reí. Mentirosa la viejita. Dice, no me reí. Dice, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Sí? Imagínense decirle a Dios, no es cierto, pero vemos cómo le contesta a Dios, sí, no es así, sino que sí te has reído. Y Dios no se mete en más tema con Sara, o sea, no entra en un debate, no que sí, no que no entra en ese debate, simplemente Dios le recalca, yo sé lo que hiciste, ¿sí? Y luego se levantan, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. O sea, Abraham no nada más los despide, sino que Abraham se va con ellos y empiezan a caminar. Recordemos que Abraham está viviendo cerca de las montañas y literalmente tenían que cruzar la montañita para después ver dónde estaba Sodoma y Gomorra. Entonces empiezan a caminar hacia la montaña, ¿sí? Y Abraham iba con ellos. O sea, fíjense que Abraham detecta que es Dios, ¿sí? Y no, en esta ocasión no fue como las anteriores, que Dios de repente se fue de su presencia, ¿sí? Sino que ellos empiezan a tomar camino y Abraham quiere estar con Dios. Notemos eso. O sea, Abraham no es que ay, voy de metiche, no, él quiere estar con Dios. Algo en él se movió, en su interior, en su espíritu, al estar conviviendo con Dios más tiempo, que él quiere estar en su presencia, ¿sí? Y él se va con ellos. Y entonces dice versículo 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra.
Y entonces, ¿con quién está hablando Dios? Aquí hay dos respuestas. Dios está hablando primero consigo mismo, porque recuerden que nuestro Dios es trino, ¿sí? Y así como cuando Dios dice en Génesis 1 que Dios creó el cielo y la tierra y que en el principio estaban los tres, o sea, las tres personas de la divinidad, y dice hagamos al hombre después, o sea, vemos la participación de los tres. Aquí Dios está hablando consigo mismo, suena raro, pero así es. Y entonces Él está hablando consigo mismo y al mismo tiempo pues está hablando con quienes los están escuchando, ¿no? Que vienen siendo los dos ángeles y atrás Abraham. Dice, lo encubriré. Y entonces dice que reitera que Abraham va a ser una nación grande y fuerte y que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y luego dice también, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esto último nos dice ahora algo, un dato bien interesante que Dios está poniendo en la mesa. Dios está hablando del futuro de Abraham. Acabamos de ver, o acabo de explicar, que Abraham no fue capaz de decirle a su esposa algo tan simple como que Dios quiere darte un hijo conmigo, quiere que tengamos un hijo. Todas las promesas que Dios nos ha hablado es con un hijo tuyo. No fue capaz de decirle eso, ¿sí? Pero Dios ahora está hablando del futuro de Abraham y le dice, este hombre va a ser capaz de mandarle a sus hijos y a toda su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Entonces Dios le está dando a Abraham una profecía de su futuro, ¿sí? Tu carácter va a cambiar, tú vas a ser diferente. Si no te atreviste ayer o antier a decirle a tu esposa directamente las cosas y lo que Dios esperaba y lo que Dios quería, después vas a ser diferente. Y vas a ser capaz no nada más de decirlo a tu esposa, sino a tus hijos, dice, y a toda tu casa después de ti, ¿sí? O sea, Dios le está diciendo que va a haber un cambio en su vida, ¿sí? Y un cambio para bien. ¿Por qué razón? Dios le está diciendo su futuro, primero porque Dios conoce el futuro, pero ¿saben también por qué razón? Porque cualquier persona que está en la presencia de Dios o que escucha y tiene contacto con su palabra, cambia para bien. Así es. Cualquier persona que tiene un encuentro con Dios y busca mantenerse en su presencia, cualquier persona que busca su palabra y busca guardarla, va a tener un cambio de vida. Dios es lo que usa su misma presencia y su misma palabra para cambiar nuestras vidas. Es lo único que nos puede cambiar, ¿sí? Lo que literalmente cambia y sigue cambiando la vida de las personas no es el consejo del amigo, no es el consejo del compadre, no es hacer un análisis y poner las cosas buenas y las cosas malas como para tomar decisión y qué hago con mi vida. No, esas son cosas muy humanas y no son malas en sí, pero realmente para llevarnos al nivel que Dios nos quiere llevar, el único que nos puede llevar a su nivel es Dios. El único que puede quitar nuestros vicios es Dios. El único que puede quitar nuestro mal carácter es Dios. El único que puede quitar todo lo que de nosotros mismos no nos gusta es Dios. Y todo lo que puede quitar de nuestras vidas lo que no le gusta a otros de mí también es Dios. Lo que no está de acorde a la palabra de Dios, Dios es el único que puede cambiarlo en mí, ¿sí? Y por eso Dios le dice esto a Abraham.
Y estamos viendo que Dios se ha hecho presente con Abraham cada vez más tiempo y cada vez interactúan más, cada vez hablan más. Versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y entonces empieza Dios a hablar con Abraham y le empieza a declarar qué es lo que ha determinado hacer con Sodoma y Gomorra. O sea, Dios mismo toma la decisión de no ocultarle a Abraham lo que va a hacer, ¿sí? De hecho, hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en Juan 15:15, en el que Jesús le dice a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, sino serán mis amigos, y van a ser mis amigos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí sabe lo que hace su Señor, ¿sí? Así literalmente dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y entonces literalmente lo que Dios está haciendo cuando le empieza a decir a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y con Gomorra, literalmente le está extendiendo la mano y le está diciendo: amigo. Amigo, imagínate que Dios baje del cielo y le diga a alguien así: amigo, te voy a decir lo que yo quiero hacer. A nadie más se lo he dicho, ni tengo por qué decírselo. De hecho, a ti tampoco tengo por qué decírtelo, pero porque quiero, te lo digo. Y se lo dice a Abraham. Dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Dice: y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Notemos una cosa: Abraham ya conocía a los de Sodoma y a los de Gomorra, ya los conocía, y seguramente no nada más por rescatarlos, porque los rescató, sino los conocía también por su fama, ¿sí? Sabía cómo eran. Y Dios, cuando le empieza a decir lo que determinó para Sodoma y Gomorra, lo primero que le dice no es que son muy malos, no, le dice el clamor contra los de Sodoma y Gomorra. O sea, Dios ha estado escuchando oraciones de pueblos vecinos o de alguien alrededor que está clamando por ellos o por lo que ellos hacen, ¿sí? Dice: y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido delante de mí, y si no, lo sabré. Y entonces literalmente lo que está haciendo Dios, o lo que Dios le está dando a entender a Abraham, es que él descendió con 2 ángeles para comprobar lo que está pasando en Sodoma y Gomorra. ¿Y esto qué nos dice? No, pues nos dice que primero que Dios, antes de irse con lo primero que alguien más le dice, Él va a hacer una justicia y lo va a hacer justamente. O sea, va a comprobar que realmente lo que dicen de alguien malo realmente sea porque esa persona es mala, ¿sí? Y versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, en algún momento en el que Dios le dice a Abraham lo que él va a hacer con Sodoma y con Gomorra, da la instrucción para que los 2 ángeles, que en el capítulo siguiente menciona que eran ángeles, ¿sí? Se adelanten para Sodoma y para Gomorra, y él se queda hablando con Dios, ¿sí? Y al revés también, o sea, Dios se queda hablando con Abraham. Dice: Abraham estaba aún delante de Jehová, ¿sí? Y obviamente aquí estamos hablando de que en todo este capítulo hasta ahorita hemos visto una teofanía, es una presencia física de Dios en el Antiguo Testamento
Ya hemos visto varias en Génesis, en las que Dios se presenta como una teofanía preexistente a Jesús, preexistente a la encarnación, ¿sí? Y entonces los hombres se van y Abraham se queda solo con Dios, ¿sí? Y entonces Abraham se acerca más, dice el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, Abraham ya sabe con quién está hablando, sabe con quién está hablando, sabe que es el Dios todopoderoso con el que está hablando, y le hace una pregunta que es una pregunta que parece hasta como retadora, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a decirle a Dios, destruirás? O sea, porque a lo mejor para Abraham era muy extremo lo que Dios le está diciendo, o sea, porque está hablando de una destrucción completa. Y no olvidemos una cosa, que para aquella época estaría muy reciente el tema de la destrucción anterior, que era el diluvio, ¿sí? Entonces, por lo que Abraham sabe que Dios puede hacer, o sea, Dios puede destruir todo si quiere, así como lo hizo, también lo puede destruir. Pero lo que Abraham trae a la mesa en la conversación con Dios no es si puede o no puede, si quiere o no quiere. Dice: ¿destruirás al justo con el impío? ¿Sí? O sea, tú estás en todo tu derecho de hacerlo con los malos, pero ¿te vas a llevar entre los pies a los buenos? Fíjense, como que Abraham pensando que seguramente en su sobrino que vivía en Sodoma, ¿sí? Pero también tal vez pensando Abraham que no puede ser que en una ciudad tan grande no haya pues varios justos, ¿sí? Que todos sean malos. Y vamos a ver cómo Dios le contesta. Y versículo 24. Sigue hablando Abraham, dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Entonces Abraham pone la medida y dice: ¿a poco si en la ciudad hubiera 50 justos, destruirá la ciudad de todas formas? Y versículo 25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y subrayen esto si pueden, dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjense cómo le dice Dios a Dios, o sea, no sabe su nombre. Abraham no sabe cómo llamar a Dios, pero no le dice creador, aunque sabe que es el creador. No le dice eterno, aunque así acostumbraban llamarle el eterno. Le dice el juez de toda la tierra, o sea, el que ya determinó un juicio antes. Tú eres el juez justo, que ya hiciste un juicio previo y tú fuiste justo en tu juicio anterior. ¿Ahora no vas a hacer lo justo? Obviamente todo lo que está diciendo Abraham lo está diciendo como muchas veces nosotros hablamos sin tener todo el contexto, ¿sí? Porque para cuando Dios determina algo, Él ya tiene todo el contexto. De hecho, Él es omnisciente, ¿sí? Él ya sabe todo de todos, ¿sí? Pero aún así Dios permite que Abraham de alguna forma empiece una estira y una afloja, y afloja una negociación, una especie de negociación con él, como tratando de luchar por una ciudad. Vean lo que Dios le responde. Dios no le responde enojado, ni le responde: oye, me estás ofendiendo. No, Dios le responde a Abraham: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y entonces vemos ahora a Abraham como que al escuchar la respuesta tan rápida de parte de Dios, dice: ah, caray, me fui muy leve con los 50. O sea, como que Dios ya sabe que no hay 50. Me respondió muy rápido. Sí. Les voy a contar una anécdota para cortar tantito porque los veo así medio serizones. Hay un jugador que a mí me gustaba mucho ver hace algunos años. Seguramente los que conozcan de fútbol, y sobre todo no del fútbol actual, sino un poco más anterior, conocen a Oscar Ruggeri. Oscar Ruggeri, en una de las entrevistas que le hicieron y que le han hecho y que le ha repetido de diferentes formas con lo que voy a platicar, él decía que él cuando lo llevaron de Argentina a Europa, lo llevan a jugar a un equipo realmente chico, un equipo, creo que era el Logroñés. Jugaba literalmente en un equipo muy pequeño, en un equipo que estaba por descender. Y cuando estaba por terminar la primera temporada, a él le habla de repente el dueño del Real Madrid. El dueño del Real Madrid, o sea, no el representante, no, literalmente el dueño del Real Madrid le habla por teléfono a su casa y le dice: ¿te interesa jugar para el Real Madrid? ¿Quién habla, no? Y le dice: soy tal y tal. Ah, caray, si sé quién eres. Pues sí me interesa. Bueno, te veo en tal lugar, que era un restaurante, y ahí platicamos. Entonces, y la cita era al siguiente día. Y entonces él tenía que viajar, que había jugado ese día, tenía que viajar a Madrid a verse con este personaje. Y dice él que no se le ocurrió otra cosa más que llevarse con él a un conocido que apenas acababa de conocer, que le hacía como de especie de contador, pero que no era ni su amigo ni era su familiar. O sea, se lo lleva y le dice: pues acompáñame, porque a lo mejor vamos a hablar de dinero y yo pues no sé cómo es aquí en España todo esto del dinero, ¿no? Y entonces él cuenta que cuando llegan al lugar, ellos están ahí esperando. El dueño del Real Madrid pues se hace el rogar y llega tarde. Y cuando llega, lo único que les dice: no se levanten, quédense ahí sentados, porque yo tengo prisa. Le dice a Ruggeri: ¿te interesa jugar en el Real Madrid, sí o no? No, pues que sí. Anótame allí en esa servilleta, ¿cuánto quieres ganar? 3 temporadas, ¿cuánto quieres ganar? Y entonces él no se le ocurrió hacer nada más que agarrar la servilleta y se la pasó al contador que estaba al lado, porque él dijo: no sé ni qué poner. Y lo que hace este contador es, sin que Ruggeri viera, escribe una cantidad, dobla el papel y se lo da al dueño del Real Madrid. Y el dueño del Real Madrid agarra el papel, lo abre, ¿ok? Le extiende la mano, lo levanta: estamos haciendo un trato, estoy de acuerdo en pagarte lo que estás diciendo, eres jugador del Real Madrid, en el Real Madrid juegan los mejores, adiós. Y se da la vuelta y se va. Ese fue el contrato que hizo con el Real Madrid. Cuando Ruggeri ve que todo sucedió así tan rápido, él esperaba como son las cosas acá en Latinoamérica, pues vamos a hablar de una cantidad y no que dame más y no que dame menos, y esperaba ganar más, esperaba ganar menos, no. Entonces lo primero que a él le pasa por la mente es reclamarle oye, pues ¿qué escribiste? Pusiste tan poquito que bien rápido me aceptó. Y entonces esta persona dice: no, hice todo lo contrario, le puse mucho más. No, pero no puede ser si lo aceptó tan rápido. Pues así fue.
O sea, de ganar a lo mejor una cantidad de X, ya ahora con el Real Madrid iba a ganar 20 veces más. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es algo muy parecido a lo que está pasando aquí. Empieza una especie de negociación y realmente Abraham no sabe con quién está tratando de negociar. No sabe. Sigamos leyendo. Dice, o sea, Abraham está esperando regatear como buen negociante, pues regatear con Dios, buscando salvar a Sodoma y Gomorra para salvar a su sobrino. ¿Sí? Él está buscando eso, pero en el regateo empieza un estilo y afloja que no sale como él esperaba. Y entonces dice el versículo 28, dice, quizá faltarán 50 justos 5, o sea 45. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. Y otra vez, caray, dejé la barda muy arriba, a ver, la voy a bajar. Dice, y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallarán ahí 40. Y respondió, no la destruiré o no lo haré por amor de los 40. Y otra vez le responde Dios. Y dijo él, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y nuevamente el impertinente de Abraham dice, y dijo, he aquí ahora que me he emprendido a hablar, al hablar a mi Señor, quizá se hallarán ahí 20. Y Dios le contesta, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. La última. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, ya después de 6 veces. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10 personas. Y Dios le contesta, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Entonces, Abraham deja de estirar la negociación, tal vez pensando que, seguro hay 10 personas buenas o justas en una ciudad tan grande como Sodoma y Gomorra. Seguro, aparte de Lot, pues hay mínimo 9 más. A lo mejor ya él tiene una célula en su casa y ya le predicó a varios y pues ya se juntaron los 10. Seguro ya rescaté a Sodoma y a Gomorra con mi negociación con Dios. Pero no. En unas horas más, Abraham se va a dar cuenta, porque lo va a ver de lejos, que esa ciudad es destruida, porque no había más que solamente una persona justa en esa ciudad. Una. ¿Sí? ¿Dios sabía cuántos había? Sí. ¿Dios está haciendo justicia? Sí, va a hacer justicia. La siguiente semana lo vamos a ver. Pero Dios, vamos a ver que aun cuando hace justicia, lo hace justamente, sin afectar a alguien más. ¿Sí? Y hoy podemos ver algo en todo este estira y afloja final de Abraham con Dios. Podemos ver algo que al parecer de algunos podría sonar como una especie de impertinencia, como una especie de falta de educación, de que alguien esté así negociando con Dios. De hecho, hay un pasaje en Salmos en el cual David le está hablando a Dios y dice, una cosa he demandado a Jehová. Y cuando uno lee eso, por lo menos yo cuando lo leí la primera vez, demandado a Jehová, me imaginé cómo alguien como David puede demandarle algo a Dios. Pero ¿saben qué? Hay personas que sí, y Dios lo permite. Hay personas que sí, y Dios lo permite. Lo vimos aquí con Abraham, lo vemos con David. ¿Qué características tenían esas personas? Tenían una relación muy íntima con Dios. Íntima, que es la quinta fase de lo que expliqué al principio. Una relación personal, pero no nada más que digas, yo tengo una relación personal con Dios y ya, X. Una relación de veras.
hablar diario con Él, escucharlo diario a Él, saber lo que quiere de mí y transmitirle lo que yo quiero. O sea, una relación íntima, ¿sí? Como si fuera un enamoramiento con Dios. Así la tenían a Abraham y la tenía David. Y por eso Dios permitía que ellos le hablaran así. Ahora, suena impertinente cuando hay gente que escuchas orar y que ve su vida y claramente no tiene una relación con Dios y están orando, reclamo esto y declaro aquello, y es alguien que ni vive la palabra de Dios. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Porque a veces alguien se puede tomar de los pasajes que dije ahorita de Abraham y del de David para decir, Dios permite en su palabra que le declares y le reclames y le hables. No, ve a quién, no a todos. Amén. Vamos a ponernos de pie.